embarazada y a la que todas las creyentes obviamente acudimos para pedir un buen parto. Es la Virgen de la Esperanza del Parto, concretamente, que celebra su onomástica el 18 de diciembre. Que es el Día de la Esperanza. Exactamente. También hay otra en San Antonio. También hay una Virgen embarazada en San Antonio, por si nadie la conoce y la quiere conocer, también le invitamos que la conozca. Ya por dar la información completa. Si vamos los lunes a San Nicolás, nos dirigimos a la Capilla del Caminito. Una enciclopedia andante. Que desgraciadamente ayer tuvo este incidente tan desagradable. Los martes, si queremos ir a Santa Marta, pues a la Parroquia del Rosario. Ya no se me va más. No, que Aquiles nos mata. Los miércoles a Santa Rita, que está en San Agustín. Los jueves, ya hemos dicho, San Judas, tanto en San Antonio como en San José. Y los viernes, el Medinaceli en la Catedral Vieja, en Santa Cruz. Y en Nazareno. Y Jesús Nazareno en Santa María. Y todos los días del año, y el Santo sábado, Domingo, a la Virgen. embarazada. Y el sábado hay que ir a visitar a la Virgen, a la del Rosario, a la Virgen del Carmen, porque se celebra la sabatina. También es importante. Barro para casa, lo siento. Hombre, está claro, y además es verdad, es cierto. Y el domingo hay que ir a misa. También todos los días. Claro todos que los sí. días. Bueno, pues ahí viene caminando. El señor Medinaceli con ese monte de claveles morados que esta mañana además la cofradía regalaba a las personas que nos acercábamos hasta la iglesia de Santa Cruz. Habían sobrado al poner ese monte, pues y se estaban regalando esos claveles, sí, cierto. que estaban allí al lado del paso del Señor. Un buen detalle por parte de la cofradía de Medinaceli, que dirige Ismael Pampará. Una cofradía que además este año, hablando un poco de seguridad, ha querido aumentar las medidas en relación a la penitencia. Advertían durante la Cuaresma, obviamente los hermanos de fila sí están registrados y tienen un número, pero las personas que van de penitencia, algunas o la mayoría no pertenecen a la cofradía y era de obligado cumplimiento acudir a la Casa de Hermandad para dar los datos y el DNI, y toda la persona que no estuviese identificada en la noche de hoy no podía salir detrás del Medinaceli. ¿Eso para qué es? Muy bien. Para controlar las personas que van de penitencia y en el caso que sucediese algo, pues tener a todo el mundo controlado y saber quién falta y quién no falta. Me parece un paso muy importante en cuestión de seguridad por parte de las cofradías. Quiere decir además que ese plan de autoprotección, de protección civil y el Ayuntamiento de Cádiz, que se ha puesto en marcha además, pues tiene una vigencia y además es efectivo, y por supuesto pues denota la preocupación que existe por parte de las cofradías de Cádiz en lo que suceda durante el tiempo que están en la calle. O sea, creo que todo es un compendio muy importante. Y yo creo que la ha hecho muy bien en este caso la Hermandad de Medinaceli y hay que felicitarla por eso. Y ahora pues la vemos entrar el paso del Señor ya en la Plaza de la Catedral, solamente con el sonido de las horquillas y con José Luis Pájaro y su hijo delante del paso. A la derecha adelante. Avanza, David. Avanza, David. Otro pasito más. Otro más. Eso es. A la derecha por igual. Más a la derecha por igual. Sigue avanzando, Sigue avanzando. Poco a poco, David. Más corto, David. Más cortito. En la izquierda lo haces. Quieto aquí, quieto aquí. A la derecha, de atrás.
Venga, la derecha. Baja la derecha de atrás. Avanza un poquito. Quieto aquí. La derecha de atrás. Baja la derecha de atrás. Quieto aquí, ¿eh? Baja la derecha. Venga, baja la derecha de atrás. Baja la derecha de atrás. Venga, baja la derecha. Baja la derecha de atrás. No puedo avanzar, Luis. Baja la derecha. No puedo avanzar, Avanza Luis. un pasito a la derecha de atrás. No puedo avanzar más. Baja la derecha de atrás. La maniobra a la derecha. A la derecha por aquí. Avísame. Dale. Dale. Venga, vámonos, ahí. Una cosa va por el arco, dame la vuelta. Pues vemos ya cómo llega el paso del
Pues entra en Medinaceli en la iglesia de Santa de